La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos encontramos siempre aquí para recibir a nuestros queridos jóvenes y ellos nos hablan de tantas lindas cualidades que el Señor les ha dado también y dan ese granito de arena para nuestra sociedad. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros también valoramos tanto. Pero para eso, la familia, por eso justamente nuestro programa se llama Jóvenes para los jóvenes. Son ellos con sus talentos y cualidades que también entusiasman y de una manera espectacular a otros jóvenes. Pero al mismo tiempo todo eso, queridos amigos, lo recibimos desde nuestra familia. Hoy recibimos aquí a un invitado especial también para nosotros. Él mismo se va a presentar y así que le vamos a ir conociendo todas sus actividades y todo lo que él realiza dentro de nuestra sociedad. Muy bien, bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchísimas gracias, súper contento de estar ahí acá. Mi nombre es José Viera, soy un artista nacional, ¿verdad? Empecé hace 6 años profesionalmente como artista y nada, súper contento. 6 años ya. Sí. ¿Y cómo comenzaste, José? Comentanos un poquitito tu vida, tu familia. Bueno, fue mamá la que siempre me inculcó el tema de la música. Desde los 7 años ella me mandó a estudiar música, pero tipo, yo siempre estaba con el sueño de que yo quería ser futbolista. ¿Ah, sí? Sí, ahí también. Ahí está, vemos tus fotos. Sí. Ahí ya está cantando, ahí nada de fútbol todavía. No. Y bueno, y a la par que iba estudiando estaba yo, ella es mi mamá. Ah, ella es tu mamá, Sí, mirá sí, qué sí. bien, che. ¿Y quién la que cantaba? ¿Ella o tu papá? Ella. Ella. Papá dice que canto también, pero vamos a dejarlo más ahí. Y como decía la gente, canta cuando se baña ahí la gente. Sí. Está Y nada, bien. pues ella es la que me inculcó siempre, bueno, como te digo, yo quería ser futbolista, hasta que llegué, bueno, a estar más mayor también y nada, no se me dio el fútbol y por cosas de la vida subí un video a Instagram y a la gente le gustó mucho y mi hermano fue el que me animó también, che, tenés que subir más, a la gente le gusta, tenés que lanzar tu canción propia. Y bueno, Dios fue ahí obrando, mandándome a las personas indicadas para que yo pueda ir surgiendo en esto. Eso ya, ¿a qué edad más o menos, José Luis? Eso fue ya tipo a los 20, 21. A 20. por ahí, sí. Eso ya hace más poco. Sí. ¿Y tu niñez? Porque ahí vimos una foto chiquitito cantando. ¿Eso dónde era? ¿En el coro Eso es- de tu sí. escuela? En el coro de mi parroquia, mamá. Ah, de tu parroquia. ¿Cuál es Mamá tu de parroquia? Armenia. Ahí está. Yo soy de la parroquia de San Juan Bautista del Oro Divino. Ah, Un ya. saludo ahí a toda la gente que se prende Sí. al programa. Siempre ven mucho. ¿Qué barrio es ese? El barrio. Barrio Vista Alegre. Ah, Vista de- Alegre. De Asunción. Sí. Barrio Vista Alegre de Conozco Asunción. ahí la parroquia de los redentoristas, ¿verdad? No, de los Verbo del Divino. Verbo Ah, Divino. Verbo Así Divino, es. Verbo Divino. Sí. Porque hay otro San Juan Bautista que yo confundía, que cuando yo era párroco hacia Lambaré era mi vecino, por eso que... Sí. Hay otro, Hacia sí. allá, cerca de Cacique Lambaré, un poquitito más entrando hacia Sí. Lambaré ya. Qué bien. Bueno, ¿y cuántos hermanos son? ¿No me dijiste todavía Nosotros eso? somos 3 hermanos. Un ¿Y saludo vos? para Hernán Sí. y para Monse también, Sí. seguramente. O sea, 2 varones y una nena. Sí, ¿Y vos qué sos? ¿Mayor? Yo soy el menor? mayor, Mayor. después está mi hermano y mi hermanita, yo le sigo diciendo, pero ella está grande también. ¿Cuántos años ya tienes? Ella ya tiene 24. 24. Sí, Vos sí. tenés 29. Sí, dijiste. así es. ¿Y el otro cuánto tendría? 27. 27. Sí. Bien escalonado, entonces. ahí tu Sí, padre, estamos bien distribuidos ahí. Bien distribuidos. Sí. Y no se pelean. No, ahora ya no. Ahora ya no, Desde ¿verdad? chiquititos jugábamos así, pero bueno. Son por ahí, pelea de niños. Cuando se mitad ahí te olvidas todo rápido. Sí. Está bien. Bueno, y la música me dijiste que comenzaste ya desde temprano. Tu Sí. mamá la que cantaba y ella la que te animó. Cantaba. Así Y es. te llevó, lo veo porque ahí chiquitito vos ya estabas frente al micrófono ya. Sí, ella me obligaba prácticamente. Yo no le veía el sentido, la verdad no me gustaba. Claro. Pero bueno, es algo que
Dios me puso ahí y ahora me está sirviendo muchísimo porque gracias a eso hoy soy lo que soy. Claro. Y che, ¿y en la escuela dónde fuiste, José Luis? Fui al colegio Verbo Divino. Ah, ahí Sí, hay un sí, colegio sí. grande. Sí. Hermoso. Y terminé ahí, ahora estoy terminando también la carrera de Derecho. Estoy en mi último semestre, me falta una A materia. la cuenta. Sí. ¿Y qué tal, Vio? ¿Nos vas a defender, Vio? Y puede No ser, defiéndase puede ser. del abogado. Algunas veces nosotros Exacto. tenemos que defendernos de ustedes. Sí. No, y la verdad que, bueno, es una carrera que al principio tomé porque tenía que tomar nada más, pero hoy me veo, vamos a decirle que, bueno, creo que voy a enfocarme mucho en lo que sea el tema de derechos de autor y todo eso, porque es algo que se pisotea mucho en nuestro país, el tema de los autores paraguayos. Ah, mira un poco. Sí, O sea que ahí serían los derechos del autor. sí. ¿Y ahí qué entraría? ¿Entraría música? Sí. Escritos. Sí. Todo Programas. lo referente a arte. También Arte. está el tema de, a ver, por ejemplo, el tema de las empresas, que hay que escribir. Ah, Hay ya. gente que no escribe su empresa y otro le roba el nombre, por ejemplo, cosas Ah, así. ya. O los inventos mismos, hay que patentar, todo eso. Sí. Sí, así es. Es interesante. Nosotros, por ejemplo, jóvenes para los jóvenes de familia, eso nosotros inscribimos. Ujú, Está claro. escrito ya. Sí. Tenemos escrito ya al comienzo luego. Ujú. Quisimos también inscribir Ñandeyarañe, Ajá. pero eso no se puede. ¿En serio? Ya te cuento ya. ¿Ya escribió otra persona o? No se puede porque dice que son palabras muy utilizadas. Ah, ya. Entonces, si Claro, yo sí. eso escribo, entonces yo a cualquiera le puedo demandar que ponga Ñandeyarañe, ¿verdad? Claro. Pero sobre todo los protestantes aprovechan mucho. Ahora le pululaban Ñandeyarañe por todas partes, ¿entendiste? Ya, Porque ya. ellos pues quieren confundir un poco a la gente y que esto y aquello, pero en fin. Pero viste que por eso es importante el escribir también. Porque Sí, una vez así que es. uno escribe eso queda ya Ya, bravo. así Sí. con el sello. Así Qué es. bien, che. Bueno, ¿y algún recuerdo así de tu infancia que más se te quedó grabado, sobre todo en el aspecto de la música o en el aspecto de la escuela, con los compañeros? Sí, vos sabés que, bueno, hay algo que a mí me marcó mucho de chiquitito, que Sí. hizo más o menos que yo me aleje de la música. ¿En serio? Ahora me río, pero cuando eso me molestaba muchísimo porque yo era muy mitadillo, ¿verdad? Y bueno, le gustaba a la gente hincharme, porque, bueno, había una canción que decía Aleluya, amén, y yo era chiquitito y Sí. yo decía Aleluya, amén. Bueno, o sea, gritaba lo del amén, ¿entendés? Ah, sí, el amén. Y la gente en el recreo eso me hinchaba, Amén. y me hinchaba y yo le dije a mamá, yo ya no voy a cantar. Pero nunca le dije por qué, pero ya Claro, no quiero claro. más cantar, ya no quiero más cantar. Y después recién se enteró de eso, de que Ah. me hinchaban los compañeros, eso. Y bueno, dejé ahí de cantar un tiempo y después volví. Ya. Sí, No, y eso que suele ser loco, los mitad, y eso con nosotros Sí, siempre pesado, tenemos ¿verdad? de esas cosas. Bueno, así entonces estamos hoy compartiendo aquí con José Luis Viera, me dijiste, ¿verdad? Sí, así. Apellido portugués, brasileño. supuestamente español. ¿Español? Sí, Español, Viera. Ya. Y bueno, seguramente. Tu papá entonces qué, pero paraguayo ya, su abuelo. Sí, tu todo bisabuelo, paraguayo, paraguayo. pero supuestamente investigando raíces, así tira claro. español. Wow. Tira español. Y veremos eso. Sí. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Familia. Su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con José Luis Viera. Entonces, paraguayité, entonces. Sí. ¿Y dónde naciste? Eso no dijimos todavía. Yo nací en Asunción. En Asunción. Sí, en Asunción. Y ¿En actualmente qué barrio? ¿Qué estoy barrio viviendo está? ¿Qué barrio está? Yo estoy en barrio Vista Alegre. Sí, ahí mismo lo cierto, Sí, cierto. a Estábamos una hablando cuadra ayer. de la parroquia. Ah, así de la que no hay parroquia. excusa para no ir.
Pero vos sabés que dicen, los párrocos siempre dicen que los últimos que llegan a la misa son los que viven enfrente o los que viven alrededor. Dice. Sí, Porque bueno. ya cuando escuchan la última campana y se levantan, se lavan la cara y se van. Dice. Y ya llegan cuando están comenzando a leer la lectura. Dice. A mí no me pasa eso porque no te yo soy encargado del coro, pues tengo que estar Ah, sí. temprano. Tengo que estar obligado. Bueno, y después, José Luis, vos estudiaste música. Sí, yo estudié música desde los 7 años en el Conservatorio Jorge Báez. Estaba ahí cerquita de casa también, entonces aprovechamos eso. Ya. ¿Y quién era ahí? Era ese instituto, tenía varios profesores. Sí, son varios ¿cómo se profesores. maneja? ¿Cómo es un conservatorio? Bueno, en el conservatorio vos podés elegir tu instrumento. Yo, por ejemplo, elegí el piano. Ah, mira. Me gustaba el piano. Y A los empecé 7 con años eso. Sí, sí, sí. A los 7 años y era simpático porque, bueno, el profesor me pintaba las teclas, vamos a decirlo, o sea, pegaba colores por las teclas para que yo vaya aprendiendo eso. Claro, claro. Tipo, do tenía un color, re otro color y así. Sí. Y iba aprendiendo así, cada uno elige su instrumento, como te digo. Mi hermano, por ejemplo, estudiaba guitarra, pero a él no le gustaba porque le hinchaban, porque su instrumento era más grande que él. Y él era muy chiquitito. Y por Sí, y él tenía que manejarse con su guitarra y no le gustaba eso. Entonces dejó Claro. por eso. ¿En Le serio? echaban mucho, sí. Dejó la guitarra por Sí. eso. Ya. Y Pero también... entonces él era chiquitito. Si vos tenías 7, él tenía 5. Sí, pero él empezó después. Ah, después. Sí, pero igual era muy chiquitito para su instrumento. Ya, ya. Era simpático. Y bueno, también estudias ahí a la par de tu instrumento, estudias teoría, solfeo, audición también, que es muy importante eso para la música, saber leer las partituras, para que vos puedas también algún día componer y todo eso. Claro. Son cosas muy... Sí, decía un fundamentales. poco, José. Uno siendo, nosotros le decimos desafinado, yo le digo desorejado. Igual puede estudiar eso que vos estás diciendo, los solfeos y a leer la partitura, o es imposible. Si sos afinado, sí, puedo estudiar, pero el tema es, yo creo que hay un problema más en el canto. En el canto. Hay gente que te va a leer partitura y va a tocar lo que está escrito ahí. Claro, pero claro. yo, por ejemplo, me gusta más tocar de oído el piano, ¿verdad? claro, claro. Es súper importante la partitura, obviamente, Sí. pero yo saco más de oído. Y para eso, por ejemplo, es súper importante la afinación. Porque que la afinación al final es la concordancia que hay entre lo que vos estás escuchando y lo que vos estás cantando, por ejemplo. Claro. Es poder darte cuenta de eso. Sí, Porque sí. hay gente que tiene linda voz, pero está cantando cualquier otra nota y no se da cuenta. Entonces esa Así persona mismo. no es afinada. Che, y eso no se da luego cuenta. ¿O qué es lo No que se pasa? da cuenta. No se da Sí, cuenta. Le no se da mete. cuenta. Y vos sabés que los más desafinados son los que más quieren cantar después. No sé si te diste cuenta. Sí, sí, la Esos verdad son que los sí. primeros que están ahí, Que los está- ya, o está- van a cantar todo. Sí. Y después decís tú y... ¡Oh! Y otro Sí. sentido. Así es. Pero también está el tema de que el cantante al principio no quiere cantar, pero después ya no suelta el micrófono también. Ah, Ya bueno, no- ese- ya no eso le dicen sacaba. luego, el músico, eso a los Sí. músicos le dicen. Estar y rogar, y se tiene Sí. que decirle, por favor, ¿podés cantar? Oye, pues, sí, no, comienza a afinar, mira, va a comenzar una música, después comienza a cantar. Y después le tenés que garrotear para Sí. que salga al escenario. Oye, Ya ya no sé, está, no. ya no quiero alargar. Así es. Pero a vos no te pasa eso. Sí, también. Sí, está bien. Bueno, y después entonces, a ver, 7 años comenzás con el piano, con los colores, Sí, sí, sí. o sea, una pedagogía. son- Sí. Son 9 años en total para ser profesor superior, ¿verdad? Yo estudié solamente 6. 6. Sí, porque no me gustaba tanto, ¿verdad? Pero gracias a esos 6 años también aprendí muchísimo. Claro. Pero bueno, después de grande volví para estudiar canto, porque es algo que yo no había estudiado. Después estudié, me recibí de profesor de canto popular Y y eso se estudia aparte, eso es canto el popular. canto se estudia aparte. ¿Y cómo se estudia eso de canto popular? A ver, bueno, empieza una clase normal, vamos a decirle, empieza... Teórico, digamos. Sí, sí, también tenés parte teórica. Sí. Empieza una clase normal, viendo el tema de la afinación, calentamiento de voz. Bueno, y después ya el profe te pide que elijas alguna música que te gusta y vas aprendiendo, te corrige, aprendes o sea, las técnicas. Canto popular sería para cantar entonces directamente. Sería un canto, vamos a decir,
así hablando mal, normal, ¿verdad? Ya. Porque está también el canto lírico, que son ya otras técnicas, por ejemplo, si quieres cantar ópera, cosas así. Por eso ejemplo, es ese, otra cosa. nuestro cantante aquí, tenor Castro, por ejemplo, ¿ese qué sería? Lírico. Él sería lírico, sí, sí, O sí. sea, oh, Sí, así sí, todo. sí, tiene otra Tiene que técnica. deformar toda su voz. Sí, tiene O sea, una no es su forma de voz cantar. normal, ¿verdad? Es de repente una voz Impostación. impostada. Ahí Sí, está, de impostación, repente sí. ¿verdad? Claro. Entonces ellos cantan, o sea, cantan de otra manera, tienen otra técnica, otra Claro, claro. Y el popular sería así tal cual, como, Sí, como sí, aunque tenés que ir mejorando seguramente algunas cosas, ¿verdad? claro, sí, 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 tiene su técnica también. Sí. Mira, habla, Sí. Ahí pasaron ahí está. la foto. Así, En la anterior, en esa estaba cantando con los cachiporros. así con los Sí. cachiporros, vos cantando. Esos son Ahí. los premios que recibimos. Ah, los premios. Ahí, ese está vos, ¿verdad? Sí, eso fue Ahí el está año con tu pasado. premio. Sí, Ah, mira, poche. El ¿Y año dónde fue pasado- ese, José Luis? eso fue en el Paseo Galería. ¿Qué dice? Urbe. Canción urbana. Ah, urbana, canción Sí, urbana. gané el premio a la mejor canción urbana y A la también cuenta. el premio a la mejor canción ¿Y romántica. esa qué era? ¿Era tu música? Sí, son canciones propias. Ya. Ahí estoy con mi hermano. Y Ese es tu hermano. Exactamente, sí. El Ese que te hace- el segundo. Y el sí, otro. Y es Macizo Torres, que era el dueño de la productora. Ah, el de la productora. Sí. Sí. Y esos son los premios más importantes acá en Paraguay. Tuve la gracia de ganar, ¿verdad? Le ganamos a los cachiporros, ¿Ah, sí? a todos los artistas más grandes. ¿En Fue serio? muy loco, de A la verdad. vez. Yo no me Pero, esperaba. ¿y quién te acompañaba a vos? Y a ver, yo tengo vamos a ver, mucha gente que gracias a Dios me sigue y me apoya en todo. A ese evento fui con mi familia, pero detrás de eso hay un montón de gente que me ayuda a llegar donde llegamos, porque ganar eso no es fácil, como te digo. A ver, vos, ganamos- esos que te ayudan desde atrás son los que están coimeando para que vos ganes. No, no, no. Quería saber, ¿no? A eso. Viste que no, aquí no. en este país, como bueno. No, son gente genial que... Claro, claro. que Dentro de me su vota. profesión, que te ayudan para que Sí, vos vayas sí, sí. creciendo, Sí, vayas sí, mejorando. Así es. Sí. Tu Mira, yo te trajo un presentación. presente de eso, ¿verdad? A ver, Esto un poco. sería el logo de los propios Ah. Awards. Ah, Es el este. Arasunú, ¿verdad? El Mira un rayo. poco ahí, poné un poco ahí, este. ¿De quién es entonces me dijiste? Los propios awards, que son los premios más importantes A acá las de cuentas. Paraguay. Mira un poco, Sí, este es un... el Arasunú, Sí, sí, sí. Qué lindo. que sería su logo. Espectacular. Para tu llaverito. Bueno, y este vamos a dejarlo aquí en el programa y así todos te vamos a recordar siempre Súper, 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 súper. de tu premio, che. Bueno, qué lindo, José Luis. Vamos a seguir hablando un poco sobre todos estos triunfos y estas cosas lindas, cómo fueron surgiendo en tu vida. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Siento que me está pasando lo que no creía, lo que no sabía que siquiera existía. Y es que los fracasos de mi día a día me llevaron a pensar que no vendrías. Alguien como tú nunca hubo en mi vida, que con sus palabras alegra mis días. Y eso a un nivel que nadie conocía. No sé cómo lo hace, parece mentira. Y si me preguntan dónde está el amor, y es que estaba donde nadie había buscado, en las cosas simples, en tu abrazo, en ver pelis los domingos con vos en mi pecho y con el perro al lado. Y yo, que en historias de amor escuchaba que bajaría la luna por su amada, pero en cambio estabas vos, que con verdad conmigo te llenaba el alma. Y no me imaginaba yo que la respuesta era vos, cuando estaba preguntando ¿dónde está el amor? Tu sonrisa me conquistó,
Tal vez mi corazón habló y ahora estoy acá con vos. Quisiera saber lo que hiciste conmigo para estar tan loco de amor. Igual lo disfruto sabiendo que yo contigo soy un hombre mejor. Será esa sonrisa tan loca o tus manos cuando me tocan. Llegaste y cambiaste mi historia, quédate y contémosla toda. Y es que estaba donde nadie había buscado, en las cosas simples en tu abrazo, en ver pelis los domingos con vos en mi fridge, con el perro al lado. Y yo, que historias de amor escuchaba, que bajaría la luna por su amada. Pero en cambio estabas vos, que con verdad conmigo te llenaba el alma. No me entienden cuando hablo de vos. ¿Será que nunca les sucedió? Están esperando demasiado para dar el paso. No intentarlo no es perder, pero da el mismo resultado. Y es que estaba donde nadie había buscado, en las cosas simples en tu abrazo, en ver pelis los domingos con vos en mi pecho y con el perro al lado. Y yo, que en historias de amor escuchaba, que bajaría la luna por su amada. Pero en cambio estabas vos, que con verdad conmigo te llenaba el alma. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con José Luis Viera. Entonces, José Luis, mira qué lindo eso que me contaste recién. Nos entusiasma de que hayas ganado. ¿Cuánto ya ganaste así en cuanto a presentación tuya? De esos premios gané 3, que se está realizando hace 2 años. El año pasado gané 2, el año antepasado gané 1. Y este año otra vez, ahora en marzo, hay la nueva presentación y ojalá que llevemos más. ¿Y dónde hacen normalmente? En el Paseo Galería. Paseo Galería. Suele ser, sí. Es Bueno. organizado por el SGP, que sería la Sociedad de Gestión de Productores de Paraguay. Entiendo. Sí, entonces... ¿Y vos vas a ser parte también de ese grupo o no? Sí, yo soy productor también. Estoy productor, desde el año pasado estoy siendo parte de eso. Sí. Entonces cada artista paraguayo puede postular sus canciones. A ver, ahora terminó las postulaciones terminaron el 31 de diciembre. Sí. Y lo que fue de 2024 se va a premiar en este 2025 en marzo. Y al principio, bueno, para que vos seas nominado, tenés que tener votos de los productores, que son los asociados a SGP. Sí. Ellos votan para quiénes van a ser los candidatos. Y después ya es la gente normal, vamos a decirle, que vota por sus candidatos favoritos. Ya. Sí, es la gente... Bueno, entonces 2 cosas te voy a preguntar ahora. Primero, o mejor dicho, más que preguntar, te voy a comprometer. Dale. Antes de que existan estos... ¿cómo se llama? Estos festivales, tenés que avisarme. Dale. Ese compromiso, palabra de honor. Ya. Así entonces, o te llamamos a vos o le traes a otros compañeros tuyos, ¿verdad? Y damos a conocer, porque estas cosas son maravillosas, ¿entendiste? Jóvenes así como ustedes que se lanzan y que, como siempre decimos nosotros, dan ese granito de arena también para nuestra cultura, la música. Entonces así... Jóvenes para los Jóvenes por ahí también puede dar una vueltita, ¿entendiste? Sí, claro. Le hace la entrevista, vemos un poco cómo se va desarrollando, porque es demasiado interesante. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, quisiera preguntarte, ¿te acordás un poco la lista de tus creaciones, de tus músicas primero? Eso. Sí. ¿Te acordás de los títulos, aunque sea de todo? Sí, claro. Y después, sobre todo, José Luis, queremos saber un poquitito de esas músicas que más te gustan, a ver, ¿cómo te inspiraste para escribir eso y para hacer la música también? Sí, bueno, hay muchas canciones que, aparte de los premios, ¿verdad?, que lograron ser
número uno acá en Paraguay, ¿verdad? En YouTube, en Spotify, por ejemplo, también, como ¿Dónde está el amor? Isla se llama otra canción, Cumbia Paraguaya. Son canciones que yo las hice todas, ¿verdad? Y que, bueno, son cosas que yo viví o que me cuenta la gente. Entonces a partir de eso yo voy armando. Bueno, ahí está la portada de Isla, por ejemplo. Ese empezó hoy, ¿no? Sí, sí, ¿Así? sí. No me parece. ¿Y quién? No, pero ¿quién es? Porque hay todo, ¿cómo se llama? Marketingista, ¿eh? ¿Cómo es la cuestión? Sí, me O da- vos nomás así haces tú, oye, No. te dicen todo. Vas a hacer de esta manera, te vas a vestir de esta manera. No, y la verdad que gracias a Dios tengo también gente que me suele dar ropa, ¿verdad? Sugerir. Sí, sí, ropa. sí. Ah, ya. Hay Casas. algunas empresas, ¿verdad? Empresas. Sí, estoy muy agradecido porque también encontré gente así que... Porque si vas a estar comprando mucha ropa, está complicado, ¿verdad? Claro. Entonces solemos hacer así por canje, cosas así. Canje. Ellos me ayudan con eso, ¿verdad? Claro. Yo trato de ayudarles con... No, ellos te dan publicidad. una ropa, pero ganan por 100 ropa. Esa onda, sí. Dale Yo creo canje, que sí, está yo bien. creo que sí. Encima te tienen que pagar porque vos usas la ropa de ellos. Sí, y la verdad que son más amigos, entonces estamos ahí, bueno, ellos me dan y yo Sí, sí. uso, ¿verdad? Yo Está bien, modelo, el canje. modelo de repente. Así, hoy con el modelo. Sí, Bueno, y las inspiraciones, entonces, vos tenés la posibilidad de estar más con la gente, de escucharla y desde ahí te viene alguna inspiración. sí, así es. Pero la mayoría, como te digo, son cosas que yo viví o que yo me planteo, che, ¿cómo va a ser si me pasa esto? Por ejemplo, está la canción ¿Dónde está el amor? Que yo me preguntaba en el momento de mi vida, ¿será que existe el amor de verdad? ¿Entendés? Y ahí entonces... ¿Te enamoraste o qué por ahí? No, es que yo no encontraba, yo no No encontraba. estaba encontrando. Sí. Ah, ya. ¿Será que Entonces, existe el amor? Sí, entonces la canción habla un poquitito de eso, de que el amor está en todas partes, no solamente que encontrás de alguien de quien enamorarte, sino que está todos los días en tu familia o en pasar tiempo con la persona que te gusta o con tus hermanos, con tus amigos, cosas así. El amor está ahí y solamente hay que abrir los ojos y darse cuenta de eso. Claro. Siempre dicen que los músicos son muy sensibles, dice. ¿Es cierto que eso? O sea, que todo le impacta, todo le conmueve. ¿Cierto que eso, José Y Luis? particularmente sí, a mí sí. Todo le conmueve. Sí. Yo en estos días escuché uno y después miré otra vez en YouTube esta señora Parodi, esta argentina, Ujú. que contó sobre esa música Pedro Canoero. Ah, Había qué sido buen que ella fue ahí, vino para el festival de Ipacaraí, y después le llevaban al lago de Ipacaraí, y ahí le conoció a un señor que era el canoero, y dice que ahí se inspiró en ese señor. Interesante es lo que cuenta. Chao. A mí me llamó la atención. Había sido ese Pedro Canoero, Chao. se te fue la vida, dice, o sea, en la canoa se te fue, porque era un canoero que siempre estaba ahí, ¿verdad? O sea, era como su casa, decía. O sea, que le impresionó, le tocó, y dice, ella misma cuenta, como no sé cuántos minutos estuvieron ahí. Y dice que de ida ella ya escribió porque le había inspirado demasiado y le había tocado la vida. Por eso nomás te preguntaba si era cierto eso de que son muy sensibles los músicos en darse cuenta de una realidad y después que lo ponen por escrito o en la música, ¿verdad? Qué fuerte, ¿verdad? Sí, muy interesante. A mí también me suele impresionar mucho las historias que hay detrás de cada canción. Porque a veces uno escucha y dice, ah, mira qué lindo, pero uno al conocer la historia detrás de eso es como que le impacta más. Porque realmente cada historia tiene o sea, cada canción tiene una historia muy Claro. interesante. No, y eso es luego una experiencia humana y en todos los niveles, ¿no? También incluso yo suelo decir eso mucho porque yo apunto mucho al aspecto de la Biblia, ¿verdad? Y cuando explico la Biblia, yo digo, todo esto que tenemos escrito aquí fue sobre una experiencia profunda, ¿verdad? Y entonces después comienzan a escribir de lo que les impactó, ¿verdad? Claro, Lo que ellos dejan por escrito, ¿verdad? claro. Qué bien, che. Bueno, y sobre todo ahora, ¿cuál es la relación? Porque cada vez te está volviendo más famoso la relación ahí con la gente, con tus amigos, en tu familia. No, la verdad que para mí no cambió nada. O sea, nos juntamos siempre con mis amigos, jugamos fútbol, mi familia también normal. ¿Verdad? De repente hay gente que te conoce por la calle, eso da mucho Claro. gusto también. Y que, Hola, ¿qué tal? sí, sí, sí. O sea, te hace también saber de que estás haciendo las cosas bien
porque bueno... Te felicitan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso. Y es muy lindo recibir el cariño Soy de tu la fan, gente. te dice, ¿verdad? Sí, Te es sigo, muy te lindo, de verdad. escucho. Es muy lindo. Qué bien. Che. Y ahora tenés algunas músicas que estás pensando, estás escribiendo, tenés algo nuevo que vas a grabar por ahí. Sí, 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 tenemos pendiente, ahora estamos grabando el video de una canción nueva que se llama GPS, que va a estar disponible pronto para que la gente pueda dedicar este 14 de febrero. Qué espectacular. Ah, este 14 de febrero. Sí, 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 especial para eso. Espectacular. Entonces ahí yo te iba a pedir el primero lo y el día 14 de febrero ya vamos a poner aquí también Ya entonces. está, ya está, ya está. Para dar a Si conocer. me quieren traer acá para cantar, Ah, bueno. vamos a venir, vamos a venir Bueno, con listo, los te vamos a chicos. invitar, te vamos a invitar. Entonces, por el día de los enamorados, enamorarle a toda la gente. Ya está, estoy loco. Entonces ahí ya el tercer compromiso tuyo ya, ¿eh? Ya está, ya está. Bueno, muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Será que me crees si esta noche te digo que llevo meses pidiéndole a Dios chance contigo, que no ha pasado un día sin pensarte? Que me parece loco verte y saber que sos arte. Tal vez me mire y piense que estoy loco, que lo que yo te diga no me lo creas ni un poco, que te parezca uno de esos miles que te escriben en Insta, pero déjame que explique, no es la primera vez que esto me pasa. Antes me he enamorado, pero ninguna te alcanza, y si me enamoré fue porque no te conocí. Le hablé a mamá de vos y me pidió que algo te escriba, pero ¿qué te escribo? Si el poema sos vos, mi isla en este mar en el que hundí mi corazón. Pero ¿qué te escribo? Si el poema sos vos, mi isla en este mar en el que hundí mi corazón. Sé que no soy el único al que le ha pasado, mirando esa sonrisa yo no he enamorado. Pero a mí contame dónde es que te duele, para quererte más ahí estar presente. La soledad me dijo tantas veces que estés solo no cualquiera es compañía. La experiencia me dijo que en su mayoría estar solo es mejor de lo que uno creía. Y quién diría, no es la primera vez que esto me pasa. Antes me he enamorado pero ninguna te alcanza, y si me enamoré fue porque no te conocía. Le hablé a mamá de vos y me pidió que algo te escriba, no es la primera vez que esto me pasa. Antes me he enamorado pero ninguna te alcanza, y si me enamoré fue porque no te conocía. Le hablé a mamá de vos y me pidió que algo te escriba. Pero ¿qué te escribo? Si el poema sos vos, mi isla en este mar en el que hundí mi corazón. Pero ¿qué te escribo? Si el poema sos vos, mi isla en este mar en el que hundí mi corazón. Pero ¿qué te escribo? Si el poema sos vos, mi isla en este mar en el que hundí mi corazón. José, baby, mi isla en este mar en el que hundí mi corazón. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Chelo, perro, llama por boludo San Pedro, está listísimo. Siempre se quiere ir contigo. Ya, boludo. Pero la mina la que no se enamoró del verano pasado. Ni no va a ser boludo, no, ni el pedo. ¿Dónde era? De también San Pedro, boludo. Yo sí que le voy a invitar a cantar otra vez. ¿Y dónde nos vamos ahora? San No, Pedro. la vida. San Pedro. Voy a
180 por la carretera. Es que el corazón me mostró que vos no sos cualquiera. Estoy dispuesta a tantas cosas para no perderte. Solo espero que también vos me tengas presente. Ay, no entiendo bien qué pasó. Sí, contigo todo es mejor. Y no, yo no te voy a perder. Voy a conquistarte otra vez. Quiero que el mundo nos vea, que sea la queen de esta estrella. Tengo una cuestión contigo, aunque haya mil yo te elijo. Ay, quiero que el mundo nos vea, que sea la queen de esta estrella. Tengo una cuestión contigo, aunque haya mil yo te elijo. Por favor no te rindas conmigo, que estoy luchando contra todo para estar contigo. Y acá me incluyo porque fui tan torpe, que las cosas no me salen solo por deporte. Y no fueron ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, pero en cada intento me comí el relato de que yo soy fuerte, que el dolor no es tanto, y por dentro muerto desde ya hace rato. Voy a 180 por la carretera. Es que el corazón me mostró que vos no sos cualquiera. Estoy dispuesta a tantas cosas para no perderte. Solo espero que cambiemos me tengas presente. Ay, no entiendo bien qué pasó. Sí, contigo todo es mejor. Y no, yo no te voy a perder. Voy a conquistarte otra vez. Quiero que el mundo nos vea, que sea la queen de esta estrella. Tengo una cuestión contigo, aunque haya mil yo te elijo. Ay, quiero que el mundo nos vea, que sea la queen de esta estrella. Tengo una cuestión contigo, aunque haya mil yo te elijo. Está pasando otra vez, considera ver. Muchas gracias a José. Un aplauso para ustedes. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos aquí con José Luis Viera, cantautor, tenemos que decirte, ¿verdad? Sí, sí. Porque Está bueno. ¿estás? Sí. Está bueno. Sí, sí. ¿Y cuántas composiciones ya en total más o menos te acordás o no? Hija de mil. Vos sabés que son varias, Son pero varias, así no te acordás. lanzamientos Sí, que ella hice son como 13. 13. Sí, 13 lanzamientos. 13 canciones. Sí. Pero son varias ahí que están escritas y que todavía Claro. no salieron. Todavía no salía. Ahora sí, para el 14 de febrero va a salir ya. Sí, jefe. Sí, ya ya dentro de estamos. poco. Ni un mes ya y ya estamos ahí. Y vamos a publicar aquí, vamos a salir un poquitito y vos mismo lo podés hacer una presentación así. Sí, un vos estilo sabés que- spot, Vos sabés que esa canción, me olvidé de contarte que, Sí. bueno, la grabé en Estados Unidos Ah, con una persona. Yo tengo un sueño muy grande, Sí. que es, bueno, mi sueño es ganar un Grammy algún día, ya. darle un Grammy a Paraguay, y parece imposible, pero es el sueño que yo tengo. Y me fui a Estados Unidos, gracias a Dios, lo grabé con una persona que ya ganó un Grammy, Ya. con Carlos Vives, es un paraguayo que Sí, vive sí, allá. sí, sí, claro. Y se llama Dani Cortaza y me dio esa oportunidad de grabar con él. Y bueno, él tocó la guitarra también, así que la canción está buenísima, con musicazos. Y nada, solamente esperar que salga y que a la gente le guste. Claro. Y todo esto también se va haciendo a través de amistades, ¿verdad? Así O sea, es. en la medida en que uno va conociendo a los músicos, etcétera. Sí, sí, sí. Es realmente Que, Dios que te lancen, que obra, ¿verdad? Que sí. te lancen. Que me puso así, te juro que me puso las personas indicadas en el momento en que yo más necesitaba. Claro. Y me llevó a Estados Unidos, ¿entendés? Es algo O sea, te increíble. invitaron, te llevaron. Sí, todo sí, sí. eso. Fue una ¿Grabaste? experiencia única. Sí, grabé 4 canciones allá que van a ir saliendo de a poquito. En serio. ¿Que son tuyas o que Sí, acompañaban? canciones propias. Ah, canciones canciones a la propias, cuenta. sí. Pero todavía no salieron. Todavía, recién salió una. Ah, recién salió. Ahora para Navidad saqué una canción que se llama Feliz Navidad.
Ya. que está disponible también en todas las plataformas. Bueno, y todo esto vamos a poner aquí ahora mismo, ¿verdad? Para que podamos Dale, muchas conocer gracias. todo y dar a conocer. Gracias. Bueno, y un mensaje, porque vamos concluyendo ya rápido, pasa nuestro tiempo, José Luis, ¿te das cuenta? Sí, rapidísimo pasó, la verdad, pero pasó súper bien, gracias a Dios. Bueno, a ver, yo siempre me aferro mucho a lo que dice, a ver, la palabra de Dios en Josué 1:9. A ver, de no temer, es algo que a mí me toca mucho porque, bueno, todo lo que hacemos en la vida es muy difícil, ¿entendés? Y más salir de lo encuadrado, vamos a decir, hacer arte no es fácil. Yo sé que algún artista me estará viendo por ahí también, o alguien que no se anima a hacer las cosas. Y yo sé también que es fácil hablar cuando uno tuvo las oportunidades, pero yo te animo a vos, aunque no tengas oportunidades, toca las puertas de la gente que vos crees que te va a ayudar. Porque a mí realmente, de repente me ayudó gente que yo no esperaba. Entonces yo creo que cuando Dios ve tu sueño y ve que vos le pones empeño, Él te va a mandar las personas indicadas, porque tampoco es cuestión de suerte nomás, sino que es cuestión de que uno esté preparado para poder aprovechar esa suerte. Es ahí cuando se junta la suerte con tu preparación, Claro. cuando surge el éxito. Porque no, después que vengan y te ofrezcan y vos después no sabes qué hacer, ¿verdad? Sí. Al contrario, vos ya tenés todo como ofrecer y lo único que estás esperando es La que ese oportunidad. alguien que Sí. exactamente te dé esa hermosa Uno tiene oportunidad. que Bueno, estar preparado. y yo te digo, José Luis, que hoy mismo aquí a través de este programa, Jóvenes para los Jóvenes, hay muchísima gente que nos está viendo, mucha gente que quiere ayudar. Y después, por eso lo ponemos aquí. Ahí Arnaldo va a poner el número de teléfono, tu número de contacto, para que Muchas gracias. justamente después se comuniquen contigo y te puedan ayudar, ¿verdad? Porque hay que salir y hay que dar. Y ese Grammy ya dentro de poco lo vamos a... Espero vivir todavía yo. Claro que sí, ¿verdad? claro que Bueno, y tenemos que conseguir. Dale, fuerza entonces. Gracias. Y bueno, y nosotros, querido José Luis, te agradecemos también por tu presencia y siempre concluimos nuestro programa con un pasaje bíblico, ¿entendiste? Ya que a vos te gusta del libro de Josué, este capítulo 1, versículo 9, es donde se encuentra esa frase que vos estabas diciendo. Dice justamente así la palabra de Dios: te ordeno, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios está contigo en todas tus empresas. Qué interesante, qué maravilloso. Nosotros nos encontramos en este capítulo primero que Moisés había muerto, el Señor que le llama a Josué para que tome ahora el timón, ¿entendiste? Entonces vos sos joven, ahora sos vos el que tenés que ir tomando también el timón del arte paraguayo, de la música, en este caso, tus músicas son estilo pop o como Sí, son. pop. Sí. Al final como- Entonces así más o menos definido dentro de la clase musical. Y bueno, alguien tiene que tomar la posta, alguien tiene que traer también esa creatividad y esas cosas lindas. Ciertamente que el Señor les pide también a ellos y especialmente a Josué, ¿verdad? Le pide que sea valiente y le dice algunas cosas. Les doy todo lugar en que pisen sus pies, como prometía Moisés. Sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río, el río Éufrates, hasta el mar grande, toda la tierra de los hititas hacia la puesta del sol. Y después continúa diciendo: nadie te resistirá durante todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y fuerte. Tú darás a este pueblo la posesión de la tierra que juré darles a sus padres. Tan solo sé fuerte y valiente. Repite ya 3 veces, ya estás repitiendo sé fuerte y valiente. Así que, José Luis, fuerza, Cuídate, esto sí, mira lo que te dice. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de la ley de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda, para que poseas en todo lo que emprendas y prosperes en ella. Que el libro de la ley no se aparte de tu boca. Medita en él noche y día, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces tus iniciativas prosperarán y tendrás éxito. ¿Te diste cuenta? Buenísimo. Y entonces después termina diciendo lo que ya leímos: sé fuerte y valiente para que puedas conseguir siempre ese objetivo elemental y fundamental. La realización primero, ¿verdad?, de tu propia vida, lo que Dios te ha dado.
agradeciendo todo lo que ya hemos hablado, tu familia, tu mamá, todo lo que te ayudaron, te empujaron un poco para que vayas adelante. Y lo tercero, para que pienses qué puedo seguir dando, aportando, para que otros, así jóvenes, para los jóvenes, que se puedan entusiasmar con su vocación y puedan siempre, como decía San Juan Bosco, aquí luego le tenemos a nuestro gran santo, San Juan Bosco, él decía a sus jóvenes, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Queridos amigos, les doy la bendición de Dios y vamos finalizando nuestro programa. Te agradecemos entonces, José Luis. No, muchísimas gracias por la invitación Sí, y bueno, fuerza. espero volver pronto para, Bueno, sí, para sí. cantar Y ahí acá. ya, ¿no? Y para el 14 de febrero tenemos que Ya está. ya hacer mucho ruido con esa música nueva que va a salir. Muchísimas gracias. Bueno, y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Familia. Bueno, y le hacemos un adiós a todos. Chao, 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 chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.